Muy bien, la clase de hoy día es precisamente lo que me estaban preguntando, consideraciones de diseño. ¿Cómo empiezo a diseñar algo? Y vamos a ver otras cosas más después también, o sea, la clase tiene más de una parte. Entonces ahora vamos a ver algunas consideraciones prácticas de diseño de OTA. Dado que hay muchos grados de libertad, de eso ustedes se han dado cuenta, y más encima en esta topología genérica, o sea, la topología de OTA que estamos hablando es esto, ¿cierto? Esa es una forma, por ejemplo, eso es un OTA, listo. Pero aquí ya hay muchos grados de libertad y hacer esto es complicado. Entonces es bueno hacer un análisis a mano cuidadoso, estilo lo que ustedes tienen que hacer para la primera entrega. Calcular, estimar de partida qué capacitancia de carga tiene este nodo. Ah, bueno, esta de aquí, esta de acá arriba. ¿Me influye ese GD aquí? ¿Influye ese GD o no? ¿Puedo ponerla como carga o no? ¿Es carga o no? Y si hay resistencia Ah, no, si hay resistencia en la fuente te limita el ancho de banda inmediatamente. Pero puedo ponerla como carga en este nodo. Recuerden Miller, Miller funciona para los dos lados. Entonces CGD produce algo ahí, produce algo allá. Tal vez yo tengo que ponerla ahí también. Y si no la pongo, bueno, mi estimación va a quedar un poco mala. Entonces, es súper importante hacer un buen análisis a mano, con todo lo que uno pueda incluir. Pero yo no puedo calcular todo a mano porque es muy difícil, porque son muchos parámetros. Entonces, hago un script. Y para ese script yo le digo, por ejemplo, este es un ejemplo, esta no es la única forma de hacerlo, pero esta es una forma que yo he usado en el pasado. Yo tengo un montón de transistores y en mi script cada transistor está designado por su GM partido por ID y por su corriente ID. Con eso, bueno, y la longitud también. Con esos tres parámetros el transistor ya está totalmente definido, ¿cierto? Si yo defino un GM partido por ID, eso me da un ID partido por W, y el ID partido por W eh, y el ID aparte me pueden entregar el W. Entonces yo tengo todos los parámetros del transistor definidos con estos tres números. Entonces yo para cada transistor defino GM partido por ID, defino su ID, defino su W. Entonces después ejecuto una rutina que agarra esto y a partir de esto calcula V o Vs que son importantes para ver, por ejemplo, cuánto es el BDS mínimo antes de que caiga en región de triodo. Calculo los Cs diferentes, calculo por supuesto los ROs. Uy, pero los ROs son tan difíciles de calcular, porque yo de aquí tengo GM inmediatamente, pero los RO dependen de BDS. Son función muy, muy dependiente de BDS. Entonces, ¿qué BDS estimo? Uy, no sé, bueno, hay que darse valores, hay que partir de un punto de operación y de ahí se va a ir moviendo. Entonces, y si puedo partir de un punto más bien conservador, mejor todavía. Así que por eso es importante que hagan este ejercicio. Esto neutraliza al mono de Spice, porque al menos le da un grado de sistematicidad y ustedes pueden agarrar esta sistematicidad y aplicarla en su diseño. Y finalmente pueden converger rápidamente a una solución. Estrategia de diseño de un nota de dos etapas. Esto más bien es una estrategia de diseño, porque puede haber infinitas estrategias de diseño. Entonces, según hemos visto, las ecuaciones de un nota de dos etapas son más bien complicadas e involucran capacitancias que dependen de los tamaños, ¿cierto? Las capacitancias dependen del punto de operación, que a su vez depende de los tamaños. El problema es que el desempeño depende de las capacitancias también. Entonces yo me doy una vuelta, ¿cierto?
porque lo que queremos encontrar son los tamaños de los transistores. Entonces, si el desempeño no es el correcto, yo vuelvo acá y esto implica capacitancia. ¿Cómo meto esto en las ecuaciones? Es muy complicado. Entonces ya empiezan a ver que esto es iterativo. Esto no es que sale de una, sino que esto es un proceso iterativo. Una alternativa al proceso iterativo es una búsqueda exhaustiva, donde yo pongo todos los W, todos los L, hago todas las simulaciones posibles en MATLAB, llamando a valores de Spice o en Spice, y finalmente llego a algo que tal vez funciona. Esa es una solución que no es tan mala, pero una solución de este estilo, proceso iterativo, puede ser un poco mejor. Entonces este sería un ejemplo de flujo de diseño. Por ejemplo, partir eligiendo CGG1 y CGG2 basado en consideraciones empíricas. Y por experiencia yo creo que por aquí va CGG1, por aquí va CGG2. Si no tengo experiencia, bueno, háganle caso a las láminas que vienen después. Usar estimaciones iniciales para obtener capacitancias de unión. Entonces yo tengo ecuaciones para eso y a partir de esto yo puedo estimar cuánto van a ser las capacitancias de unión. Luego calculo C sub C según especificaciones de ruido. Ah, ¿verdad? Pues sí. Al final de la clase pasada vimos que C sub C típicamente era el que establecía el nivel de ruido de un amplificador, el ruido integrado total de un amplificador, al menos en una de sus etapas. Entonces tengo C sub C y yo para llegar a un ancho de banda, los anchos de banda tenían que ver con GM partido por C sub C. Entonces de ahí puedo encontrar GM, el FT del transistor eventualmente, GM partido por ID, etcétera. Obviamente no van a llegar a un resultado óptimo, entonces ahí tienen que iterar y volver al uno. Y una vez que están contentos con todas las opciones que hay, encuentran los W y recién ahí se van a Spice. Entonces todo esto que está acá utiliza estas funciones de interpolación que han usado en tarea. Y bueno, al final uno intenta resolver las discrepancias, entender qué es lo que falló. Esto es importante, esto es súper importante. Yo lo aprendí cuando estaba haciendo experimentos sobre mi chip. Y fue algo que me enseñó un amigo que yo tengo allá en Slack. Este amigo me dijo, si ves algo raro, aunque no te afecte, trata de entender de dónde viene. No, pero no me afecta. No importa. Tal vez eso está revelando otro problema que está oculto. Entonces, ojalá tratar de entender todo. Y en simulaciones uno puede entender todo. Cuando uno puede ver un problema en la simulación, uno puede rastrear el origen de ese problema. Entonces es muy importante resolver discrepancias. Por último, por último uno tiene un, no sé, un cuadernito donde va anotando todo el proceso de diseño y uno dice, encontré esta discrepancia rara que me produjo, no sé, un overshoot distinto al que yo hubiera esperado. Y uno lo anota ahí. Ah, y ese overshoot por alguna razón se veía exacerbado cuando, no sé, las capacitancias de entrada son de tal orden. Entonces cuando uno después prueba el chip, vuelve a esas notas y dice, esto es relevante porque esto yo lo encontré en simulaciones y ahora lo estoy viendo en la práctica. Entonces es súper importante tratar de resolver todas las discrepancias en simulaciones. Acerca de las discrepancias, podemos esperar discrepancias entre SPICE y cálculos del orden de 10 a 20%. Del orden de eso significa que puede ser más o puede ser menos. Las discrepancias se deben a dependencia de BDS, ¿cierto? ROs dependen de BDS, son fuertemente dependientes de BDS. Error en la estimación de las capacitancias de unión, que a su vez dependen del layout, simplificación de ecuaciones, aproximaciones, etcétera. Igual, uno puede estudiar las discrepancias hasta encontrar o rastrear su origen, y la simulación .p es maravillosa para eso, porque nos permite encontrar directamente los parámetros de pequeña señal en el punto de operación. Entonces, ese punto P que en electrónica miramos así como que punto P, aquí es súper útil, súper, súper útil. Esto es mucho mejor que usar ecuaciones cuadráticas, obviamente.
mu, v o v, en la práctica no tienen mucho significado para el desempeño del circuito. Implican desempeño, pero no tienen mucho significado. Bueno, esto es algo que les comenté hace un rato respecto de identificar componentes. Por ejemplo, ¿qué es C1? C1, bueno, es la combinación de esta CGG2 más CJ1. En este circuito así como está, pero en realidad puede tener más transistores. Entonces CJ1. ¿Cuánto es C2? C2 es la capacitancia vista en esa dirección. Entonces va a ser CL más lo que se ve hacia allá, que habíamos visto que era algo como 1 menos beta por CF. ¿Se acuerdan de eso, no? Más CJ2, que es la capacitancia de... que aquí estamos mostrando en esta flecha así como que es lo que está a la derecha, pero en realidad incluye todo el nodo. Entonces incluye a CJ también. Este era Miller, ¿cierto? Este es el Miller de allá hacia allá. Entonces, por simplicidad, despreciaremos por ahora las capacitancias de unión. Vamos a asumir que estas son más grandes. Igual uno las puede incluir en el flujo de diseño. Entonces, después, buscar la frecuencia de crossover, omega sub c. Estas son ecuaciones que teníamos de antes. Pero esta es buena para recordar. Beta Gm1 partido por Cc. A ver, a ver, a ver. Volvamos acá. Calcular Cc según especificaciones de ruido. Y si yo tengo Cc y yo tengo una especificación para omega c, y omega c era la frecuencia de crossover del lazo, y también correspondía a... ¿Se acuerdan o no? Que era el ancho de banda. Entonces, esto es el ancho de banda de mi circuito, en lazo cerrado. Entonces, yo teniendo Cc, que lo especifico para el ruido, y teniendo el ancho de banda meta, objetivo, yo puedo calcular beta por Gm1. Entonces de ahí puedo sacar Gm1. Entonces ahí ya tengo algo. Y beta ya saben cuánto es. Oh, pero beta depende de CF, CS y CGG1. Y CGG1 y GM1 están relacionados porque ambos dependen últimamente del ancho del transistor. Entonces jugar con estas ecuaciones no es trivial, pero pucha que ayuda al menos pasar por este análisis. CGG1, ¿cómo defino CGG1? No tengo idea dónde va a estar CGG1. Sé dónde quiero GM, pero CGG va a depender de FT, porque yo me acordaba que omega T era GM. Ajá, perfecto. Entonces va a depender de omega T, y omega T a su vez depende de GM partido por ID, y ese todavía no lo he definido. Entonces, ¿cómo estimo CGG1? No sé. CGG1 permite aumentar omega C eventualmente, porque hace que el omega T del transistor sea más grande y las capacitancias parásitas sean menos importantes. Pero si es muy chico en comparación con CS y CF, o sea, si CGG1 es muy chico, vamos a caer en un régimen de rendimientos decrecientes. Entonces, un buen punto de partida para el diseño es estimar esto, que el CGG1 va a ser del orden de la suma de CF más CS. Mi opinión es que esto puede ser un poquito grande. Yo creo que un CGG1 de este orden puede ser un poquito grande, pero al menos un punto de partida razonable. Veamos cómo nos quedan las ecuaciones con esto. Entonces tenemos el polo no dominante, este lo habíamos calculado anteriormente, habíamos llegado a esta ecuación usando esta aproximación del polo dominante, ¿se acuerdan? Y podemos estimar el CL total obviando las capacitancias de unión. Entonces de aquí yo puedo sacar 1 partido por el polo 2 o la constante de tiempo 2, que es todo esto que está acá. Entonces una regla heurística, comenzar con CGG2 igual a CL total. Mi sospecha es que en la práctica va a ser más chico que eso, pero es un buen punto de partida porque eso hace que ambos términos aquí estén balanceados. Si uno ve que un término es mucho más grande que el otro, pueden pasar cosas raras.
¿Por qué? Porque típicamente CGG2 me echa a perder el polo 2 porque me hace más grande la constante de tiempo. Pero CGG2 por otro lado está ayudándome con otra cosa en otra parte. CGG2 en sí no. Pero CGG2 grande implica un transistor grande y probablemente un GM grande. Entonces hay otra razón, hay otra ecuación que se beneficia de que haya un CGG2 grande. Esta se perjudica, pero en otra parte hay otra ecuación que tiene un CGG2 grande. Entonces una heurística es comenzar por CGG2 parecido a CL total. Si CGG2 es muy chico, voy a estar limitando el polo 2 por CL total y no voy a tener a alguien que me ayude en otra ecuación para mejorar otra cosa. Entonces, para un omega P2 objetivo, ¿qué objetivo? Por ejemplo, este es un ejemplo, omega del polo 2 es 3 veces omega C, que es una de las opciones que vimos hace un par de clases o una clase atrás, cuando decíamos queremos compensar esto y el margen de fase va a estar dado por el polo 2 y queremos que el polo 2 esté mucho más arriba que omega C para que no nos eche a perder el margen de fase. Bueno, entonces a partir de eso yo puedo definir mi omega P2 objetivo. Ah, y omega C ya lo tengo, pues si omega C ya tenía un objetivo para omega C. Entonces para un omega P2 objetivo y CL total fijo, si yo tengo un CGG2 muy chico, qué rico, voy a tener un omega P2 bien grande, pero eso implica un gran GM2 partido por CGG2. Y por lo tanto, GM partido por ID2 va a ser bajo. ¿Y eso es bueno o es malo? GM partido por ID es muy bajo. Consumo mucha potencia. Para el mismo GM consumo mucha potencia. Si CGG2 fuera muy grande, voy a necesitar más GM2 y más potencia eventualmente para alcanzar el polo 2. Entonces, por ambos lados estoy gastando más potencia de lo que debería. Por lo tanto, tiene que haber un óptimo. Claramente, si va a un lado aumenta la potencia y para el otro también, entonces hay un óptimo, hay un punto óptimo. ¿Cómo elijo C sub C? Bueno, usualmente, y sobre todo en diseños de gran rango dinámico, ¿qué significa un diseño de gran rango dinámico? ¿Qué era el rango dinámico? Era la razón entre... Tiene que ver con... Entonces es excursión partido por el valor más mini, más chico, ¿cierto? Y ese valor más chico, ¿quién lo limita? ¿Quién define cuál es el valor más chico que yo puedo medir? El ruido. Entonces, un gran rango dinámico significa que el ruido es bajo. Entonces, en diseños que tienen poco ruido, C sub C queda establecido por consideraciones de ruido. Obvio, ahí está. Llegamos a lo mismo. Para diseños que no están restringidos por el ruido, típicamente 40 decibeles de SNR o menos, 60 decibeles es harto, 40 decibeles es poco. 60 decibeles estamos hablando de 10 bits de resolución equivalente. 40 decibeles mucho menos. Entonces, los que están bajo 40 decibeles, podemos partir con CGG2 igual CL total para desarrollar intuición sobre los compromisos. Con esta lección tenemos que, entonces volvemos a la lámina anterior. ¿Cuál era? Esta. Ah, cuando estos dos son iguales, entonces este paréntesis yo lo puedo reemplazar por esto. Y este otro paréntesis, cuando estos dos son iguales, yo lo puedo aproximar a esto. Entonces ahí ya tengo al menos de qué agarrarme, porque sé que el polo 2 de mi diseño, cuando CGG2 es CL total, el polo 2 de mi diseño va a depender de omega T2, que yo puedo calcular para un GM partido por ID del transistor 2, CL total y CC. CC muy grande significa, si este fuera muy grande, significa que podemos bajar. A ver, si este es muy grande significa que este es chico. Y para llegar a un omega P2 determinado, si esto es muy chico,
yo puedo hacer que este sea más chico de lo que es regularmente. Puedo bajar omega T2, ir a un GM partido por ID mayor y ahorrar potencia en la segunda etapa. Entonces, es complicado esto, no es trivial, ¿ah? Como que uno se empieza a meter y, y como que aparecen relaciones que originalmente no eran evidentes. Y cuando uno se empieza a meter en el diseño, se empieza a dar cuenta de estas relaciones. Entonces yo puedo hacer un C sub C grande, pero C sub C grande requiere mayor GM1 y más potencia en la primera etapa. Entonces, vuelvo atrás. CC grande me ayuda a bajar la potencia de la segunda etapa, pero me hace crecer la potencia de la primera etapa. Entonces, claramente, tiene que haber un óptimo. Entonces, no es fácil. Diseñar no es fácil. Ok, vamos con otro tema. Bueno, la conclusión, diseñar no es fácil. Pero en este curso me dijeron que iba a aprender a diseñar. Bueno, uno aprende. Nosotros les damos herramientas analíticas, pero son ustedes los que diseñan. Y yo creo que la experiencia ayuda un montón. Por ejemplo, la última vez que diseñé un amplificador, no hice todo esto, debo ser honesto, porque me toma mucho tiempo y no quería optimizarlo. Y al final hice, no fue mono de Spice, sino que fue como, ya conozco la tecnología más o menos, yo sé cuánto me va a dar, entonces voy a partir por este diseño, voy a ver punto P y después llego a algo que tal vez no es óptimo, pero apuesto que está cercano. Muy bien, vamos a implementación del, ¿qué era CMFD? Realimentación de modo común. Entonces ahora vamos a aplicación práctica del lazo de realimentación de modo común. Y esto es lo que teníamos antes cuando empezamos con el lazo de realimentación de modo común, pero ahora estamos claramente con dos etapas, ¿cierto? Tenemos el transistor de cola, tenemos estos dos que son el... ¿Cuáles eran estos? ¿Ah? Par diferencial de entrada. Después estos de aquí son carga activa, de ahí viene segunda etapa, tenemos capacitor de compensación y este de aquí, anulación. Muy bien. Y esto de aquí, bueno, es carga activa de este amplificador. Luego tenemos un promediador y ese promediador entra a un bloque GM que toma G, lo multiplica por el voltaje diferencial aquí en la entrada y actúa sobre la corriente de cola. Y bueno, no hablamos mucho de esto, dijimos esto es más o menos ideal. Pero ¿qué pasa si queremos ir a un diseño más en serio? Oye, ¿por qué era que no usábamos corriente de cola aquí en la etapa 2? ¿Por qué era que no estamos usando corriente de cola? El modo común de salida, ¿quién define? A ver, ¿cuál es mi problema de que no haya corriente de cola? Si no hay corriente de cola, la corriente de esto se puede disparar. Y lo que hace la corriente de cola es repartir un presupuesto de corriente entre dos ramas. Aquí yo no tengo un presupuesto de corriente, la corriente se podría disparar. Pero si tengo realimentación de modo común, tengo el modo común de salida súper bien establecido. Y para este modo común de salida súper bien establecido, entonces el modo común de entrada de este va a estar súper bien establecido también. Entonces no tengo un problema como aquí, que el modo común puede ser o muy alto o muy bajo. Para eso es la fuente de cola, para aguantar esa diferencia y mantener el punto de operación. Si ya tengo el modo común de entrada muy bien definido aquí, no necesito una fuente de cola. Lo único que me haría es reducirme la excursión de salida. Ok, ¿cómo seleccionamos G? Porque esto es parte de un lazo de realimentación de modo común. O sea, yo podría tirar mi modo diferencial a cero, uniendo esas dos patas, y esto se vuelve un amplificador que funciona solo en modo común y tiene un polo debido a una etapa, otro polo debido a otra etapa y
aquí hay otra etapa más, entonces esto capaz que sea inestable. De hecho, puede ser que sea inestable. Entonces, algunas consideraciones del lazo de realimentación de modo común. El lazo de realimentación de modo común es un circuito de realimentación. Es importante porque realimentación puede implicar inestabilidad, que puede ser manejado de igual forma que el lazo de realimentación diferencial. Planteamos el modelo para análisis en pequeña señal, encontramos todos los parámetros, etc. El valor de G, que era G, la transconductancia, este al final es un transistor, ¿cierto? Esto es un transistor que toma alguna diferencia de voltaje. Esa transconductancia establece el ancho de banda del lazo de realimentación de modo común. Porque el lazo de realimentación de modo común va a tener un TDS que va a ser más o menos así. Y si G es grande, llego a un ancho de banda mayor. Si G es chico, llego a un ancho de banda menor. Entonces G establece el ancho de banda del TDS, o más bien a través del TDS, del lazo de realimentación de modo común, el valor de G establece el ancho de banda del lazo de realimentación de modo común. ¿Cuán rápido tiene que ser? Es una gran pregunta. La vamos a responder durante la clase. Bueno, la respondemos aquí en este punto, pero después la vamos a reafirmar. El ancho de banda del lazo de realimentación de modo común debiera ser comparable al ancho de banda del lazo de realimentación diferencial. Eso significa que no tiene que ser mucho más chico, no puede ser 10 veces más chico, pero no es necesario que sea mucho más rápido. Entonces, comparable, menor, pero comparable. Usualmente el ancho de banda del lazo de realimentación de modo común puede ser del orden de un 30%. Es un buen punto de partida del ancho de banda de la realimentación diferencial. Por ejemplo, si un circuito tiene capacitores conmutados y requiere 10 constantes de tiempo para establecer la salida del modo diferencial, para que sea súper precisa, el modo común va a tener como 3 constantes de tiempo para establecerse. O sea, el modo diferencial está llegando a su nivel en 10 constantes de tiempo y en esas mismas 10 constantes de tiempo, como el lazo de modo común es más lento, alcanza a tener como 3 constantes de tiempo para establecer el modo común en el lugar correcto. Que 3 constantes de tiempo puede no parecer mucho, pero es suficiente para recuperar el 95% del valor de la perturbación. Entonces, digamos que, por ejemplo, tengo mi entrada diferencial. Vamos a dibujarlo en colores. Entonces este sube. Usemos los cuadraditos mejor. Este sube. Y este otro baja. Y esa perturbación, o sea, este cambio perturbó el modo común. Y el modo común probablemente se va a mover un poco hasta establecerse. Se va a mover de alguna forma y se va a establecer, perdón, a partir de aquí. Entonces, este establecimiento es rápido. Estoy haciendo el overshoot para que se entienda más o menos dónde estoy estableciendo. Este es rápido, este es más lento, pero yo quiero que este esté relativamente establecido a un valor suficiente cuando yo tenga la siguiente perturbación debida al siguiente escalón en la entrada. Recuerden que los circuitos de capacitores conmutados, Jorge nos va a contar después, tienen escalones en la entrada y en la salida. Entonces, ¿cómo diseño el lazo de realimentación de modo común? Entonces, aquí hay una pregunta que Jorge hizo antes de la clase. ¿Cómo es el error sistemático en el modo común? No es exactamente esto lo que tú preguntaste, pero tiene que ver con esto. Entonces, el error en el modo común de salida, que le vamos a llamar delta B o C, que es la diferencia entre el valor de salida que yo quiero en modo común y el valor de salida que yo tengo, se puede llevar a esta forma. Delta IG partido por G, donde G es la transconductancia
del lazo de realimentación de modo común, en particular de la corriente de cola. Y delta IG es esta diferencia, la corriente de MB menos la corriente de MTA menos la corriente de MTB. ¿Cuál será esa? La corriente de... ¿Cuál era? MB. Obvio, po. Este me va a estar entregando la diferencia entre este y estos dos para que la salida esté donde yo quiero que esté. En el fondo, estos dos tienen que sumar lo mismo que estos dos para el punto en que la salida está donde yo quiero que esté. Entonces, la diferencia entre este y estos dos va a ser entregada por mi fuente del modo común, de la realimentación de modo común. Y eso es lo que aparece aquí. Por ejemplo, si el delta I sub D fuera 100 microamperes, que es harto, y el G fuera 1 milisiemens, entonces tenemos que el delta VOC va a ser 100 milivolts. O sea, va a haber un error de modo común del orden de 100 milivolts. ¿Qué límites tengo para G? Yo quiero que G sea lo más grande posible para reducir el error permanente. Pero si es que fuera muy grande, va a ser inestable. Ustedes ya han hecho simulaciones de circuitos totalmente diferenciales usando lazos de realimentación de modo común ideales, ¿cierto? Bueno, cuando lleguen a sus casas jueguen con esto y súbanle la ganancia, súbanle el G y vean qué pasa. Van a ver que se pone inestable rápidamente. Entonces hay consideraciones de estabilidad que hay que respetar. Y por supuesto el límite inferior va a estar dado por cuál es la precisión que yo quiero en mi lazo de realimentación de modo común. ¿Cómo sería una implementación práctica? Bueno, yo decía que hay que medir, luego comparar y luego controlar. ¿Cómo mido, cómo comparo y cómo le hago esta perilla? Esas son las tres preguntas que vamos a responder. Entonces partimos por la perilla. Y la perilla es un transistor. Típicamente generamos 80% con uno fijo y 20% con uno con el lazo de realimentación de modo común. Esto es debatible. ¿Ah? Hay gente que dice, no, pero ¿cómo vaya a gastar corriente aquí? Mejor ponla toda aquí. Y con eso aumentas tu GM de realimentación de modo común. Entonces, hay gente que prefiere uno y el otro. En mis diseños yo terminaba con 50 y 50 a veces. O terminaba con 70-30. Hay gente que dice, no, ponlo todo aquí. Ponlo todo aquí y cero acá. Y hay otra gente que dice, no, no puedes prescindir de aunque sea un transistor chiquitito aquí. Porque si no tienes este transistor, puede ser que este amplificador no parta en el punto, en un punto de operación razonable. Puede que se quede pegado en algún riel, por ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este no existe? Entonces tal vez esto parta en un riel muy arriba y este nunca parta y se queda volando. Yo no creo que eso suceda, pero yo duermo más tranquilo si pongo una fuente de cola fija y tengo una fuente de cola variable al lado y estas dos son comparables. Entonces, como digo, esta decisión es discutible. ¿Cómo comparo? Y aquí, bueno, yo tengo que hacer un amplificador. Esencialmente yo quiero hacer eso, un amplificador diferencial. ¿Cómo se hace un amplificador diferencial? Bueno, hay formas de hacerlo. Esta es una forma de hacerlo. Estos son valores referenciales. Aquí pongo 40% de la corriente de cola aquí. Entonces tengo una corriente de cola. Ah, ¿y qué es esto? Seguro, seguro. A ver, estos dos son... Eso es un par diferencial con su corriente de cola. Ok, entonces esto de aquí, par diferencial. Ajá, entonces este par diferencial es esto que está acá. Tengo dos entradas. Ah, claro, tengo dos entradas. Una el modo común que estoy midiendo y otra el modo común deseado. Ah, entonces yo quiero ganancia
diferencial, y si yo muevo este, yo esperaría que este también se moviera. O sea, si mi modo común de salida, el que estoy midiendo, sube, yo esperaría que, ¿qué le pasa a este? ¿Ah? Que suba también, ¿cierto? Porque tienen ganancia positiva. Entonces, si este llega a subir, ¿qué le pasa a esta corriente? Baja. ¿Qué le pasa a esta corriente? Claro, porque esta es fija, entonces esta baja, esta sube. Y si esta sube, ¿qué le pasa a este VGS? Sube. Listo. Entonces ahí subió. Perfecto, era lo que quería lograr. Después, ¿qué ganancia tiene este amplificador? Va a ser el GM de este. Analicemos semicircuito. Va a ser GM de este transistor por el RO total. ¿Y cuánto vale el RO total de esto? ¿Mm? El paralelo de lo que se ve hacia arriba y lo que se ve hacia abajo. ¿Y cuánto es el RO de lo que se ve hacia abajo? 1 partido por GM. Entonces la ganancia va a ser GM P2 partido por GM de este, ¿cierto? Más o menos. Ok. Bueno, el lazo entero tiene ganancia 0.25 por GMX. ¿Cuál es MX aquí? Creo que este era. Por ROP1, GMP2 partido por GMX. Claro, este es MX y este también es MX. Entonces, esa es mi ganancia. 0,25. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad la ganancia es como la mitad, porque este se está moviendo, pero este no se está moviendo. Entonces la ganancia es una mitad y la otra mitad, no recuerdo dónde venía. Pero es como eso aproximadamente. Uno puede hacer este cálculo. Sí, se cancelan. Es que esto está puesto así para que se entienda de dónde viene. Porque tenemos una ganancia de aquí a acá, ¿cierto? De aquí a acá hay una ganancia, que es como esto que está acá. GMX. ¿Qué hace este dispositivo aquí? ¿Qué significa este dispositivo para este transistor? Es un cascodo, sí. Aunque es mi transistor de entrada, para efectos de este transistor, este opera como cascodo. Entonces la impedancia hacia acá es enorme. Entonces la ganancia de aquí a acá va a ser el GM de este dispositivo por la impedancia de este nodo. Y la impedancia de este nodo va a ser el paralelo entre lo que hay hacia abajo, que es muy grande porque está cascodeado, y lo que hay hacia arriba, que es M, que es ROP1. Entonces ROP1 corresponde a este transistor. Y luego viene la ganancia de aquí, acá, que es la que calculamos recién. Y este 0.25 es la mitad de acá, porque aquí tenemos, no es totalmente diferencial, sino que este no se está moviendo. Y la otra mitad me parece que viene de esta parte de aquí. Entonces, uno puede calcular la ganancia de lazo. Y el lazo controlará mejor VOC, que es lo que queremos controlar, si MP1 tiene cascodo. Ok, ¿cuál era MP1? Si lo teníamos en alguna parte. MP, no lo tengo aquí. Pero bueno, va a controlar mejor si este de aquí tiene cascodo. Este de aquí es MP1. Ok, ¿cómo medimos? Volvamos atrás. Ya aprendimos a comparar, aprendimos a ajustar, ahora vamos a medir. ¿Cómo medimos? La forma más obvia es poner un divisor de tensión entre las dos salidas. Entonces todo aquí va a ser el promedio directamente. Ahí está el promedio, listo. El divisor de tensión es un promedio entre dos nodos. Muy bien, está listo.
¿Qué es lo malo? Que esto es una resistencia de carga, entonces va a bajarme la impedancia de estos nodos y me va a bajar la ganancia. Eso es malo. Entonces yo podría usar, por ejemplo, buffers aquí. Aquí dice seguidores de fuente. Yo podría usar buffers que sean seguidores de fuente para manejar esta carga resistiva. Lo malo es que siempre eso produce algún problema de mucha potencia o baja excursión. Entonces la opción alternativa es implementar una medición puramente capacitiva y eso es lo que vamos a ver ahora. Esta existe, esta se puede hacer, pero no es lo ideal por lo que les comentaba. ¿Sí? Sí, de hecho eso es lo que vamos a mirar ahora. Oh, oh. Tú sientes que te ganaste una décima con eso, ¿no? Muy bien. Entonces, un ejemplo de realimentación de modo común, y oh, esto es horrible. A ver, ¿cómo entiendo esto? No, no lo entiendo mucho. Bueno, les voy a contar. Esto de acá es el par diferencial de entrada de mi amplificador. Esto de aquí, ¿qué será entonces? Esa es la fuente de cola. Y yo normalmente pongo aquí mi realimentación de modo común, ¿cierto? Aquí lo vamos a hacer distinto. En este gráfico que viene de este paper, en vez de sumarnos a la fuente de cola, hacemos otra cosa, que es tener una fuente de cola muy fuerte y restarle con este otro un valor. Entonces la fuente de cola como que va a ser fuerte, pero le va a restar un valor. Ah, claro, pues sí. La corriente en este nodo, hacia allá, es la suma de este más este. Y si yo aumento esto, le quito corriente a estos dos. No, no, nada que ver. Entonces este que está arriba es equivalente a poner un transistor acá, pero en vez de estar sumándole corriente, le estoy restando corriente. Muy bien. Entonces, esto de aquí viene de una referencia. Oh, este es súper difícil de entender. Este es de los más difíciles de entender de todo el curso. Imagínense. A ver, de partida tratemos de entender qué hace esta cosa de acá. Tenemos VREF y VCMO. Entonces, VREF es la referencia a la que yo quiero llegar. Y CMO es el modo común al em, que yo tengo efectivamente. ¿Y cómo se mide ese modo común? Uf, bueno, aquí tengo mi salida. Estas son las salidas del amplificador. Salida y salida menos. ¿Ah? ¿Qué es esto que está acá? Ese es el divisor de tensión que me produce aquí el modo común de salida. Pero a ese divisor de tensión le vamos a hacer algo extra. ¿Por qué tenemos todos estos capacitores aquí? Esto es bien complicado de entender, ¿ah? Pero la idea es la siguiente. No es exactamente eso. Vamos a preguntarnos otra cosa primero. ¿Qué diferencia sustancial hay entre hacer un divisor de tensión capacitivo y un divisor de tensión resistivo? El tema de las condiciones iniciales, eso es clave. Entonces, este de aquí, esto que está acá, va a establecer condiciones iniciales. Entonces, el tema de las condiciones iniciales no es un problema porque alguien las está estableciendo. ¿Qué condición inicial estamos estableciendo? Curiosamente, no es una condición inicial nula, es una condición inicial distinta de cero. ¿Cuál es? A ver, esto es el modo común y esto de aquí es voltaje de referencia. No, ¿saben? Creo que me equivoqué en lo que dije antes. Yo creo que este es el modo común que queremos tener y esto es una referencia para este circuito. Son cosas distintas. Entonces, el modo común y la referencia son en general voltajes diferentes. Esa referencia está aquí y este modo común es el modo común que yo quiero tener. Entonces cargo en este capacitor y en este capacitor esa diferencia. Si después de muchos switcheos, sin mover aquí, dejando estos dos iguales, yo
pongo eso aquí, después abro aquí y pongo eso aquí. Después de conectar muchas veces, ¿qué es lo que voy a tener? Si yo tengo un capacitor, lo cargo con un voltaje fijo, después abro aquí y pongo otro capacitor aquí, después abro aquí, pongo voltaje fijo, después abro aquí, pongo voltaje aquí. ¿Qué voltaje final voy a tener en este capacitor? El de la fuente. Entonces, eventualmente voy a terminar con la condición inicial aquí igual a esta diferencia, que es la diferencia que a mí me gustaría tener para que mi modo común sea el correcto. Las desviaciones de esa diferencia de voltaje van a producirse porque el modo común va a ser distinto del modo común que yo quiero tener. Y ese punto es cuando actúa este divisor capacitivo del que hablamos. Entonces lo que voy a tener acá en este nodo va a ser como una especie de desviación respecto del modo común que yo quiero tener. Y esa desviación se mide respecto de un voltaje de referencia que va a este lado. Entonces, esto actúa como par diferencial. Es complicado, pero veamos más o menos cómo actúa. Yo les dije que esta lámina era complicada. Si es que este modo común fuera muy alto, muy alto, este sería muy alto. Y si este fuera muy alto, entonces esta corriente sería pequeñita, esta corriente sube. Si esta corriente sube, la corriente que pasa por estos dos baja. Si la corriente que pasa por estos dos baja, estos nodos suben. Y si estos nodos suben, en la siguiente etapa mi modo común regresa al punto correcto. Algo así es como funciona. Es complicado, insisto, no es como para, lo entendí. No, no. Este toma un buen rato entenderlo bien. Hay más, hay más. Este es mucho más fácil de entender. Este modo común, estos lazos de realimentación de modo común pasivo. ¿En qué sentido? En que no tiene el comparador. O sea, realimenta directamente sin comparador. A ver, y este lo encuentro una idea genial. Demasiado bueno. Entonces, también usa capacitores conmutados. Y vamos a tratar de entender qué hace esta cuestión. A ver, aquí tengo mi salida. Mi salida eventualmente pasa por un capacitor, por otro capacitor, y me conecta a la otra salida. Entonces, ¿qué serán estos dos capacitores cuando están en serie? Es el divisor de tensión. Entonces, este nodo de aquí queda con el modo común de estos dos. Pero yo estoy precargando estos capacitores usando el mismo esquema que hay acá, o algo muy parecido. Estoy precargando esos capacitores a un valor que es la diferencia entre el modo común que yo deseo tener y el voltaje VGS de la fuente de cola. Entonces es una diferencia fija. Si este modo común fuera muy grande, este voltaje va a crecer respecto de el VGS que yo quiero tener para ese modo común. Si este crece, hace que este crezca. Si este crece, estas corrientes crecen. Si estas corrientes crecen, estos voltajes bajan y me devuelve el modo común donde quiere estar. Entonces, es bien interesante porque ¿quién está manejando este voltaje? Es todo lo que está allá, pero en realidad quien está manejando ese voltaje, olvídense de esto, son dos capacitores que están conectados aquí. Si mi modo común de salida sube mucho, este sube mucho. Y si este sube mucho, hace que el modo común de salida baje. Ahí está la realimentación. Entonces es como que este nodo está flotando. ¿Y cómo le establezco el punto de operación? Bueno, establezco el valor de C de estos capacitores externamente como la diferencia entre el modo común que deseo tener y el voltaje en el punto de operación para el transistor de cola. Yo esta la encuentro genial, esto lo encuentro demasiado inteligente. Y me parece buenísimo. Y esto es un lazo de realimentación
de modo común. O sea, yo puedo calcular ganancia de lazo aquí, por ejemplo. No es fácil, pero se puede. No es tan difícil en realidad, porque si estos dos son iguales, la ganancia de aquí a acá es como uno, es parecida a uno, en realidad es un poquito menor, porque aquí también hay capacitancia. Entonces, y de aquí a allá, yo sé cuánto es la ganancia. Entonces, se puede calcular la ganancia de lazo. Como decíamos, durante Φ1 se inicializa este voltaje y durante Φ2 se activa el lazo de realimentación. Hay preguntas. Esta forma de implementarlo es más estable, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene menos etapas. O sea, no tiene que pasar por cada diferencial. Yo tiendo a creer lo mismo que tú, que es más estable, pero tiendo a verlo de otra forma. O sea, sí, en realidad es lo mismo, es como una sola etapa, es como que es, es como si tuviera un transistor conectado como diodo, como este que está acá, pero en vez de conectarlo como diodo, estoy poniendo capacitores entre medio y listo. Entonces, sí, tiene que ser estable. Probablemente tenga menos ganancia, pero es súper estable. Décima. Sí, a mí este me encanta, este lo encuentro demasiado bueno. Demasiado, demasiado bueno. Sí, con transistores. No, eso no importa. No, no, la resistencia de los transistores no te importa. Sí te importa usar NMOS o PMOS, o ambos, dependiendo del nivel que estás switchando. Y la resistencia no te importa porque después de suficiente tiempo, un tiempo corto, todo queda cargado y la resistencia no presenta caída de tensión. Sí te importan las capacitancias parásitas, porque esas hacen que estos relojes se acoplen aquí, eventualmente. Más detalles de Switch 3443. Ahí nos metemos de lleno a entender qué es lo que pasa cuando uno hace Switch. Conversores de datos, sí. Oye, algunas consideraciones del lazo de reglamentación de modo común pasivo. El OTA no puede ser utilizado durante FI1. Porque el lazo de realimentación de modo común no está funcionando durante FI1. En FI1 estoy conectando aquí. No estoy usando la realimentación de modo común. Pero yo igual podría tener un sistema en el que conmuto unos, conmuto otros, entonces con más capacitores se podría hacer. Pero da lo mismo, no es un problema en circuito de capacitores conmutados porque solo están activos en la mitad del ciclo al final. Podemos hacer otros esquemas para hacer operación sin interrupciones, como decía, poner más capacitores y hacer que el Φ1 de uno sea el Φ2 del otro. Pero bueno, lamentablemente este circuito no sirve si tenemos una inversión adicional en el lazo de realimentación de modo común. ¿Cómo eso? Bueno, este es un amplificador de una etapa. Si tuviéramos dos etapas ya no nos sirve, porque no podemos hacer ganancia positiva de aquí a acá. Más bien esta ganancia tiene un signo. Si este sube y hace que este baje. O sea, la ganancia de aquí a acá es siempre negativa. Yo no puedo hacer una ganancia con el signo contrario y si hay una inversión debido a una etapa adicional, este no funciona. Entonces esto sirve si tengo una etapa o si tengo tres etapas, pero no sirve si tengo dos etapas. Entonces otras de dos etapas no funcionan. Sí funciona en una OTA de dos etapas si es que tengo lazos de realimentación de modo común separados. O sea, yo podría tener un lazo de realimentación de modo común para la primera etapa y otro idéntico para la segunda etapa. Y ahí sí lo podría hacer funcionar. Pero no si quiero hacer un lazo de realimentación de modo común para todo el OTA. Oye, ¿cómo es el semicircuito de modo común? De este mismo. Este es el mismo circuito, pero yo lo veo distinto. ¿Son iguales? Bueno, durante Φ2. Entonces miremoslo durante Φ2. Esto es Φ2. Son lo mismo. La salida está conectada por estos capacitores. Hay una capacitancia de carga. Aquí tenemos 0,5 CX. ¿Qué significará ese 0,5 CX? De este de acá. Y tenemos un C sub I aquí.
que pusimos explícito. La ganancia de lazo de baja frecuencia es de aquí a allá y de aquí a allá. De aquí a allá tenemos GM, que es 0,5 GM por ROP. Y de aquí a allá tenemos un divisor de tensión capacitivo. Entonces ahí podemos calcular la frecuencia, la ganancia de lazo, podemos calcular la frecuencia de crossover. Esta es una expresión para ello y podemos calcular el polo no dominante que depende de esta capacitancia. Algunas consideraciones de diseño. El ancho de banda requerido por el lazo de reglamentación de modo común depende del desbalance esperado de los transientes de modo común o de componentes AC. Idealmente el modo común no se ve afectado por las señales y permanece constante. ¿Qué quiere decir permanece? En cuyo caso el ancho de banda del lazo de realimentación de modo común no sería un problema. Entonces, para un circuito robusto en la práctica, el ancho de banda de realimentación de modo común es típicamente en el 30% del ancho de banda diferencial del amplificador. Muy bien, se acabó la clase. Oye, empiecen a prepararse, próxima semana empiezan las presentaciones. A partir de la próxima semana especialmente la clase empieza a las 10 en punto. Yo me he estado atrasando en empezar la clase porque estas clases son más cortas, pero me interesa que lleguen a la hora para que veamos la clase y luego eso la presentación.